En esta presentación nosotros vamos a tratar un tema muy importante que es la diagramación esquemática. ¿Cómo podemos nosotros representar mediante un diagrama, mediante un dibujo, un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico es un concepto abstracto que contiene una gran cantidad de parámetros que no siempre nos interesan en el análisis. Hasta ahora, nosotros empleamos un tipo especial de diagrama para representar un circuito. Este se denomina diagrama esquemático. Un diagrama esquemático eléctrico es una representación gráfica, un dibujo, de un circuito eléctrico utilizando símbolos que representan los distintos dispositivos eléctricos: resistores, fuentes de voltaje, fuentes de corriente, capacitores, inductores, etc. Existen varios estándares de diagramación esquemática. Nosotros vamos a utilizar los que emplean los símbolos americanos. Veamos algunos de estos símbolos. Algunos ejemplos de símbolos que nosotros vamos a utilizar son, por ejemplo, para fuentes de voltaje, estos dos símbolos que tenemos aquí indicados. Normalmente utilizamos un círculo con la polaridad del voltaje en el caso de que sea un voltaje directo o constante, una onda que representa la forma de onda del voltaje en caso sea un voltaje o una corriente alterna. En las fuentes de corriente nosotros podemos representarlo como un círculo o dos círculos que se entrelazan y una flecha que indica el sentido de la corriente en la fuente de corriente. Las baterías, que son también fuentes de voltaje, se pueden indicar como dos placas, o dos líneas paralelas, una más grande que la otra, o una grande, una línea pequeña, luego otra línea grande y otra línea pequeña, como podemos indicar aquí en el dibujo. Otros ejemplos de símbolos son para los resistores, los dos símbolos que podemos apreciar en el dibujo, en la presentación. Para capacitores, estos otros dos símbolos que tenemos acá, y para inductores, cualquiera de estos tres símbolos que tenemos aquí. Aquí vamos a enseñarles algunos ejemplos de diagramas esquemáticos, en donde tenemos en uno varios dispositivos, entre ellos incluso algunos que son circuitos integrados. Luego aquí tenemos un circuito más simple, donde tenemos una fuente de voltaje que aparentemente es una batería, una resistencia, una inductancia, un capacitor, un switch que puede estar conectar al punto 1 o al punto 2. Y en este otro circuito que tenemos acá tenemos una fuente de voltaje y varias resistencias y además una fuente de corriente. Existen diversas representaciones, ya que al ser un dibujo, yo puedo dibujar algo de distintas formas. Entonces un circuito puede ser representado en una infinidad de formas. Y una de las cosas más importantes que uno tiene que hacer es poder entrenar la mente para poder ver un mismo circuito de distintas maneras. Y a veces creo que es una buena práctica el poder agarrar un circuito y tratar de escribirlo o dibujarlo de distintas maneras para poder comenzar a entrenar a nuestra mente para esto. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos el mismo circuito que está diagramado de tres formas distintas. Fíjense, en todos tenemos una fuente de voltaje, en este caso de 6 voltios, y tres resistores. Uno de 1 kiloohmio, otro de 1 kiloohmio y uno de 100 ohmios. Y noten que estas tres formas de diagramación son exactamente la misma forma de diagramar el mismo circuito. Por eso les indicaba que es importante comenzar a entrenar a nuestra mente para poder de una forma rápida interpretar el circuito y no complicarnos o sobrecomplicarnos.